Me llamo Evaristo Hernández Morales. Tengo 80 años cumplidos y nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me viera como un estorbo. Pero ese día llegó, y fue precisamente el día de mi cumpleaños número 80. La mañana del 15 de marzo amaneció fría en la colonia Doctores. Desde mi ventana podía ver cómo los primeros rayos del sol se colaban entre las azoteas de las casas vecinas, iluminando las paredes de concreto agrietado que tanto conocía. Había vivido en esa misma casa durante 52 años, desde que me casé con mi Esperanza, que en paz descanse. Me levanté temprano como siempre. A los 80 años uno ya no necesita despertador. El cuerpo tiene su propio horario interno que no perdona. Las rodillas me crujieron al ponerme de pie, y tuve que sostenerme del buró de madera vieja que había pertenecido a mi padre. Todo en esa habitación hablaba de una vida entera. Las fotografías amarillentas de mi boda, el crucifijo que mi madre me había dado cuando me fui de Michoacán a buscar trabajo a la capital, y el retrato de Esperanza que había mandado ampliar después de su funeral hace 3 años. Bajé las escaleras despacio, pisando con cuidado cada escalón de mosaico desgastado. La casa olía a humedad y a los frijoles que había puesto a remojar la noche anterior. Era mi cumpleaños, pero no esperaba gran cosa. Los últimos años habían sido silenciosos, con visitas cada vez más esporádicas de Rodolfo, mi único hijo. En la cocina, puse a calentar agua para el café en la estufa de gas que compramos cuando Rodolfo apenas era un chamaco de 10 años. Todo me recordaba a tiempos mejores. La mesa de formica rayada donde desayunábamos en familia, las sillas de plástico que Esperanza había elegido porque eran prácticas y fáciles de limpiar, y la repisa donde aún guardaba las tazas buenas que solo usábamos en ocasiones especiales. Mientras esperaba que hirviera el agua, me asomé al patio trasero. Ahí estaba mi pequeño jardín, lo único que me daba verdadera paz en estos días. Los geranios rojos que había plantado después del funeral de Esperanza habían crecido hermosos, y las plantas de hierbabuena llenaban el aire matutino con su aroma fresco. Trabajar la tierra me hacía sentir útil. Me recordaba que aún podía crear vida y belleza con estas manos arrugadas pero firmes. «Buenos días, don Evaristo». Escuché la voz de doña Carmen desde el patio de al lado. Era mi vecina de toda la vida, una mujer de 75 años que se había vuelto mi confidente desde que enviudamos casi al mismo tiempo. «Buenos días, doña Carmen. ¿Ya está usted levantada tan temprano?» «Ay, don Evaristo, a nuestra edad ya no se duerme como antes. Además, hoy es día especial, ¿no? Son sus 80 años». Me sorprendió que se acordara. «Sí, doña Carmen, 80 años ya. ¿Quién lo iba a decir cuando éramos jóvenes? ¿Va a venir su hijo a celebrar?» La pregunta me dolió más de lo que esperaba. «Eso espero, doña Carmen. Eso espero». Regresé a la cocina y preparé mi café. Negro, sin azúcar, como me había acostumbrado desde que el doctor me dijo que tenía que cuidar la diabetes. Me senté en mi silla favorita, la que estaba junto a la ventana que daba a la calle, y observé cómo el barrio despertaba. Los primeros en salir fueron los trabajadores de la construcción, con sus cascos amarillos y sus loncheras de plástico. Después vinieron las señoras que iban al mercado, cargando sus bolsas de mandado y platicando en las esquinas. Los niños corrían hacia la escuela, algunos todavía abrochándose los uniformes mientras sus madres les gritaban desde las puertas que no se les fuera a olvidar la tarea. Toda esa vida me hacía sentir a la vez acompañado y profundamente solo. Yo había sido parte de esa rutina durante décadas. Salía a las 6 de la mañana hacia la fábrica textil, donde trabajé durante 35 años. Regresaba cansado pero con ganas de abrazar a Esperanza y jugar un rato con Rodolfo. Los sábados íbamos al mercado de Medellín, los domingos a misa en la parroquia de San Pablo. Teníamos poco dinero, pero teníamos familia, rutinas, propósito. Ahora los días se me hacían eternos. Mi pensión apenas me alcanzaba para los gastos básicos, y aunque trataba de mantenerme ocupado con el jardín, las caminatas al parque y las conversaciones con doña Carmen, la verdad es que muchas veces me sentía invisible. Rodolfo había crecido, se había casado con Patricia, habían tenido a Miguelito y se habían mudado a una casa más grande en la colonia del Valle, para estar más cerca del trabajo, me había dicho, pero yo sabía que también era para alejarse de este barrio que él consideraba inferior, de esta casa humilde que le recordaba sus orígenes pobres. No los culpaba en realidad.
Yo había trabajado duro precisamente para que él tuviera mejores oportunidades. Había pagado su carrera de administración en una universidad particular. Me había endeudado para comprarle su primer carro. Había ahorrado centavo por centavo para darle la boda que Patricia quería. Ver lo que mi hijo ascendiera socialmente me llenaba de orgullo, pero también, si soy honesto, de una tristeza que no sabía cómo explicar. Alrededor del mediodía, cuando ya había regado las plantas, barrido el patio y acomodado por tercera vez los pocos trastes que había usado para desayunar, escuché el sonido del claxon de un carro. Me asomé por la ventana y vi el Tsuru blanco de Rodolfo estacionándose frente a mi casa. Se me aceleró el corazón. Hacía casi 2 meses que no venía a visitarme, y que llegara justo en mi cumpleaños me llenó de esperanza. Quizás habíamos planeado algo especial. Quizás habían venido a llevarme a comer a algún lugar bonito, como hacíamos antes cuando Esperanza vivía. Rodolfo se bajó del carro solo. No venían Patricia ni Miguelito, lo cual me extrañó, pero me emocioné de verlo. A los 52 años, mi hijo seguía siendo un hombre guapo, bien vestido, con el cabello peinado hacia atrás y zapatos lustrados. Trabajaba como gerente en una empresa de seguros, y siempre tenía esa actitud seria, profesional, que me hacía sentir orgulloso pero también un poco intimidado. «Papá, feliz cumpleaños», me dijo cuando abrí la puerta, y me dio un abrazo rápido, mecánico, como quien cumple con un trámite. «Rodolfo, hijo, qué gusto que hayas venido. Pasa, pasa. ¿Quieres café? ¿Agua fresca?» «No, papá, gracias. Solo vine un momento porque tengo una junta en la tarde». Se quedó de pie en la sala, viendo hacia todos lados con una expresión que no supe interpretar. Sus ojos recorrieron las paredes descascaradas, los muebles viejos que Esperanza y yo habíamos comprado a plazos hace décadas, el televisor pequeño que me había regalado él mismo 5 navidades atrás. «La casa se ve deteriorada, papá. Ya necesita muchos arreglos. Sí, bueno, con la pensión hago lo que puedo. Pero estoy bien, hijo, estoy bien». Se sentó en el sillón, pero solo en la orilla, como si no quisiera acomodarse. Sacó un sobre blanco del saco de su traje. «Papá, te traje tu regalo de cumpleaños». Me emocioné como un niño. Hacía años que no me daba un regalo en mi cumpleaños. Los últimos años, si acaso, me llamaba por teléfono en la noche para felicitarme brevemente antes de colgar diciendo que tenía trabajo pendiente. «Ay, hijo, no tenías que haberte molestado», le dije mientras tomaba el sobre con manos temblorosas. «Ábrelo, papá». Dentro del sobre había varios papeles y un folleto a color. Cuando vi de qué se trataba, sentí como si me hubieran aventado un balde de agua helada. Era información de un asilo, con fotografías de señores mayores sonriendo en sillas de ruedas, y un contrato de admisión que ya tenía algunos datos llenos con mi nombre. «¿Qué es esto, Rodolfo? Papá, Patricia y yo hemos estado hablando. Creemos que ya es hora de que vayas a un lugar donde puedan cuidarte mejor. Mira, este lugar está muy bien. Tienen enfermeras las 24 horas, comida balanceada, actividades recreativas. Ya hice la reservación. Pueden recibirte la próxima semana». Las palabras me golpearon como martillazos. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero yo estoy bien aquí, hijo. Esta es mi casa. Puedo cuidarme solo. Papá, tienes 80 años. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te caes? ¿Y si se te olvida cerrar la llave del gas? Patricia y yo trabajamos. No podemos estar pendientes todo el tiempo. Nunca les he pedido que estén pendientes de mí», le dije, sintiendo cómo la voz se me quebrajaba. «Lo sé, papá, pero es nuestra responsabilidad. Además, mira esta casa. Está cayéndose a pedazos. No es segura para una persona de tu edad». Me quedé viendo el folleto. En la portada había un señor mayor jugando dominó con otros viejos, todos sonriendo. Pero lo único que yo podía pensar era en los solos que se veían, aunque estuvieran acompañados. ¿Ya pagaste?» «Sí, papá. El primer mes está cubierto. Después se descuenta automáticamente de tu pensión. Alcanza justo. ¿Y mi casa? ¿Qué va a pasar con mi casa?» Rodolfo evitó mi mirada. «Papá, la casa vale algo de dinero por el terreno. Patricia y yo podríamos encargarnos de venderla. El dinero lo pondríamos en una cuenta para tus gastos del asilo». Todo me daba vueltas. Mi hijo había planeado deshacerse de mí como quien se deshace de un mueble viejo. Y lo peor de todo era la manera tan fría, tan calculada,
como me lo estaba presentando. Rodolfo, hoy es mi cumpleaños. Lo sé, papá. Por eso vine a traerte esto personalmente. Es mi regalo. ¿Tu regalo? La voz se me salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Mandarme a un asilo es tu regalo? Papá, no lo veas así. Es por tu bien. Vas a estar mejor cuidado. Vas a tener compañía de gente de tu edad, gente de mi edad que no conozco, en un lugar que no es mi hogar. Se puso de pie y empezó a caminar hacia la puerta. Papá, ya está decidido. El lunes vienen a recogerte a las 10 de la mañana. Puedes llevarte tu ropa y algunas cosas personales, pero no muchas. Los cuartos son pequeños. ¿Vienes el lunes? No puedo, papá. Tengo una presentación importante en la oficina, pero va a venir una enfermera del asilo a ayudarte con el traslado. Llegó a la puerta y se volteó hacia mí. Papá, sé que ahorita estás molesto, pero vas a ver que es lo mejor. Ya no vas a estar solo, ya no te vas a tener que preocupar por la comida, por limpiar, por nada. Y entonces dijo las palabras que se me clavaron como cuchillos. Tu destino es el asilo, viejo. Es lo que corresponde a tu edad. Se fue sin siquiera despedirse. Escuché cómo arrancaba el carro y se alejaba por la calle, dejándome ahí parado en la puerta de mi casa con un folleto en las manos y un dolor en el pecho que no sabía si era del corazón o del alma. Me senté en los escalones de la entrada y me puse a llorar. Lloré como no había llorado desde el funeral de Esperanza. Lloré por los 52 años de vida que le había dado a ese hijo ingrato. Lloré por todos los sábados que trabajé horas extra para pagarle la escuela. Lloré por las noches que Esperanza y yo nos quedamos sin cenar para que él tuviera zapatos nuevos. Doña Carmen se asomó por encima de la barda que separaba nuestros patios. Don Evaristo, ¿está bien? ¿Qué pasó? No podía hablar. Solo le enseñé el folleto del asilo. Ay, don Evaristo, no puede ser. Me va a mandar al asilo, doña Carmen. Mi propio hijo me va a mandar al asilo en mi cumpleaños. Se quedó callada un momento, y luego dijo algo que me partió el corazón. A veces los hijos se nos olvida que los papás también tienen sentimientos. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, viendo las fotografías familiares, recordando cuando Rodolfo era niño y me decía que cuando fuera grande me iba a cuidar siempre, que nunca me iba a dejar solo. Las promesas de los niños, pensé, son como las burbujas de jabón, bonitas mientras duran, pero se revientan al primer contacto con la realidad. El sábado amaneció nublado, como si el mismo cielo estuviera de luto por mi situación. Me levanté más temprano que de costumbre, no porque hubiera dormido bien, sino porque las pocas horas que logré conciliar el sueño estuvieron llenas de pesadillas donde me veía en un cuarto pequeño, rodeado de extraños, esperando que alguien viniera a visitarme. Me preparé mi café como todos los días, pero esta vez el sabor me resultó amargo, más amargo de lo normal. Todo parecía diferente ahora que sabía que solo me quedaban 2 días en mi casa. 2 días para despedirme de 52 años de recuerdos. Salí al patio y me senté en la silla de plástico que había colocado junto a mis geranios. Las plantas seguían ahí, ajenas a mi drama personal, floreciendo con esa belleza simple que tanto me tranquilizaba. Pero ahora me preguntaba quién las iba a cuidar cuando yo no estuviera. ¿Las dejarían morir? ¿Las arrancarían para hacer espacio para algo más que productivo? Don Evaristo, buenos días. Escuché la voz de doña Carmen. Había salido a tender su ropa, pero yo sabía que en realidad quería saber cómo había pasado la noche. Buenos días, doña Carmen. ¿Durmió algo? Muy poco, la verdad. Se acercó a la barda que separaba nuestros patios y se quedó ahí, con las manos apoyadas en el cemento agrietado. Don Evaristo, ¿ya habló con Miguelito? Su nieto lo quiere mucho. A lo mejor él puede hacer entender a su papá, Miguelito. Mi nieto de 16 años. El único que todavía me veía con cariño cuando venía de visita, aunque eso fuera cada vez menos frecuente. Siempre me preguntaba por mis historias de cuando trabajaba en la fábrica, se reía con mis chistes malos, y me ayudaba a arreglar las cosas que se descomponían en la casa. No sé, doña Carmen, los muchachos de esa edad tienen sus propias preocupaciones, la escuela, los amigos, pero usted es su abuelo, eso cuenta. Pensé en la sugerencia de doña Carmen durante todo el desayuno. ¿Tendría caso hablar con Miguelito? ¿O solo lo metería en problemas con sus padres? Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que necesitaba intentarlo. Era mi único nieto, la única persona en mi familia que todavía parecía valorarme. Decidí caminar hasta su casa.
Sabía que los sábados por la mañana, Patricia iba a su clase de aeróbicos y Rodolfo jugaba golf con sus socios de la empresa. Era posible que encontrara a Miguelito solo. Me puse mi camisa menos arrugada, me peiné con cuidado y salí a la calle. La colonia del Valle me quedaba a casi 1 hora en transporte público, pero el tiempo no importaba. Tenía que intentarlo. En el camión, mientras veía pasar las calles y los edificios, recordé la primera vez que había visitado la casa nueva de Rodolfo. Fue hace 10 años, cuando se mudaron. Esperanza todavía vivía entonces, y los dos nos habíamos sentido como extraños en esa casa moderna, con su sala de piel blanca, su cocina integral y sus 2 baños completos. ¿No les parece demasiado grande para 3 personas? Había preguntado Esperanza, siempre práctica. Mamá, es una inversión, había respondido Rodolfo. Cuando Miguelito crezca, va a necesitar su espacio. Lo que no dijo, pero que yo entendí, era que también era una forma de poner distancia física entre su nueva vida y sus orígenes humildes. Llegué a la privada donde vivía Rodolfo y toqué el timbre de la casa número 47. Era una construcción de 2 pisos, con jardín frontal y cochera para 2 carros. Muy diferente a mi casita de la colonia Doctores. Miguelito abrió la puerta en pijama y pantuflas. Abuelito, ¿qué haces aquí? Hola, mijo. Vine a visitarte. ¿Están tus papás? No. Salieron temprano. Pásale, abuelito. La casa olía a productos de limpieza caros y a ese aroma artificial de los aromatizantes eléctricos que Patricia tenía en cada habitación. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado, pero de alguna manera se sentía frío, sin alma. ¿Quieres algo de tomar, abuelito? Hay jugo de naranja en el refri. Sí, mijo, gracias. Nos sentamos en la sala y Miguelito me sirvió el jugo en un vaso de cristal cortado que probablemente costaba más que mi presupuesto de comida de una semana. Abuelito, ayer fue tu cumpleaños, ¿verdad? Lo siento, se me olvidó felicitarte. No te preocupes, mijo. Para eso vine. ¿Cómo la pasaste? ¿Vino mi papá a verte? Esta era la parte difícil. ¿Cómo le explicas a un muchacho de 16 años que su padre quiere deshacerse de su abuelo? Sí, vino tu papá. Me trajo un regalo muy especial. ¿En serio? ¡Qué padre! ¿Qué te dio? Saqué el folleto del asilo de mi bolsillo trasero. Las manos me temblaron un poco al entregárselo. Miguelito lo abrió y su expresión cambió gradualmente de curiosidad a confusión, y luego a horror. Abuelito, ¿qué es esto? Tu papá quiere que me vaya a vivir ahí el lunes. ¿Al asilo? Su voz sonó más aguda de lo normal. ¿Por qué? Dice que ya no puedo cuidarme solo, que la casa está muy deteriorada, que es peligroso para mí vivir ahí. Miguelito hojeó el folleto con incredulidad. Pero abuelito, tú estás bien. Estás sanito, caminas, cocinas, tienes tu jardín. Eso mismo le dije yo, mijo. Pero ya está decidido. Ya pagó el primer mes. Mi nieto se quedó callado por un momento procesando la información. Luego se levantó del sillón y empezó a caminar de un lado a otro, como hacía cuando estaba nervioso. Esto no puede ser, abuelito. No pueden hacer esto. Sí pueden, mijo. Soy una carga para ellos. No eres una carga, gritó, y luego se calmó un poco. Perdón, abuelito, no quería gritarte, pero no eres una carga. Eres mi abuelo. Se sentó otra vez, pero esta vez más cerca de mí. Abuelito, cuéntame la verdad. ¿Tú quieres ir a ese lugar? No, mijo. Quiero morirme en mi casa, donde viví con tu abuela, donde te cargué cuando eras bebé, donde están todos mis recuerdos. Entonces no vas a ir. Miguelito, no es tan fácil. Tu papá es mi hijo. Es quien decide. Mi papá no puede decidir sobre tu vida así nada más. Eres una persona, no una cosa. Me sorprendió la madurez de sus palabras. A los 16 años mi nieto entendía cosas que su padre parecía haber olvidado. ¿Sabes qué, abuelito? Voy a hablar con mis papás cuando regresen. No, mijo, no te metas en problemas por mi culpa. No es por tu culpa. Es porque está mal lo que están haciendo. Se levantó y fue hacia la cocina. Regresó con una libreta y una pluma. Abuelito, cuéntame todo lo que hiciste por mi papá cuando era chico. Todo lo que recuerdes. ¿Para qué, mijo? Para que no se le olvide quién eres. Y así pasamos las siguientes 2 horas. Le conté cómo trabajaba dobles turnos en la fábrica para pagar su colegiatura, cómo Esperanza y yo vendíamos tamales los domingos para completar el dinero de sus libros, cómo me desvelaba ayudándolo con las tareas de matemáticas,
aunque yo apenas hubiera terminado la primaria, cómo empeñé mi reloj para comprarle su primera bicicleta, cómo ahorré durante 3 años para pagarle la fiesta de 15 años que quería su novia de entonces. Miguelito escribía todo en su libreta, concentrado, como si estuviera tomando la clase más importante de su vida. Abuelito, ¿y mi papá nunca te ha dicho gracias por todo eso? Al principio sí, mijo, cuando terminó la carrera, cuando consiguió su primer trabajo, pero después, la gente se acostumbra, se les olvida, pues a mí no se me va a olvidar. Escuchamos el sonido de la puerta del garage abriéndose. Patricia había regresado de su clase. Abuelito, escóndeme la libreta. Cuando esté mi mamá aquí, no digas nada de lo que estuvimos hablando, ¿ok? Guardé la libreta en mi bolsillo trasero justo cuando Patricia entró a la sala. Venía vestida con su ropa deportiva de marca, el cabello recogido en una coleta perfecta, y esa expresión de sorpresa forzada que ponía cuando yo aparecía sin avisar. Don Evaristo, qué sorpresa. ¿Cómo está? Bien. Patricia, gracias. Vine a ver a Miguelito. ¿Rodolfo sabe que está aquí? No le dije que venía. Patricia se sentó en el sillón de enfrente, pero mantuvo esa distancia física y emocional que siempre había existido entre nosotros. Nunca habíamos logrado conectar realmente. Para ella yo era el suegro pobre y mal educado que le recordaba a su esposo de dónde venía. Don Evaristo, espero que ya haya procesado lo que le dijo Rodolfo ayer. Estoy tratando de entenderlo, Patricia. Es lo mejor para usted, va a ver. Ya no va a tener que preocuparse por nada. Nosotros vamos a estar más tranquilos sabiendo que está bien cuidado. ¿Van a ir a visitarme? La pregunta la incomodó visiblemente. Pues sí, claro, cuando se pueda. Usted sabe que tenemos muchas ocupaciones. Miguelito intervino entonces. Mamá, ¿por qué no puede vivir con nosotros? Tenemos cuartos de sobra. Patricia me miró como si yo hubiera puesto a mi nieto a hacer esa pregunta. Miguelito, ya hemos hablado de esto con tu papá. Tu abuelo necesita cuidados especializados. ¿Qué cuidados especializados? Está sano. Miguelito, no es tu decisión. Es cosa de adultos. Yo ya casi soy adulto, y él es mi abuelo. No empieces, Miguelito. Tu papá y yo sabemos lo que es mejor. En ese momento llegó Rodolfo. Escuchamos su carro en la cochera y luego sus pasos en la entrada. ¿De quién es ese camión que está estacionado afuera? Preguntó al entrar, y luego me vio. Papá, ¿qué haces aquí? Vine a ver a Miguelito. ¿Para qué? La pregunta me dolió, como si necesitara una razón especial para ver a mi propio nieto. Para despedirme. Rodolfo se aflojó la corbata y se sentó junto a Patricia. Papá, espero que no hayas venido a crear problemas. No vengo a crear problemas. Solo quería pasar tiempo con mi nieto antes de... Antes de nada, papá. Te vas el lunes a un lugar donde vas a estar mejor. Miguelito se levantó del sillón. Papá, no pueden hacer eso. El abuelito no quiere irse. Miguelito, no te metas, le dijo Patricia. Es mi abuelo. Si me meto. Miguelito, ya basta, Mao. Intervino Rodolfo con voz firme. Esto no es tu problema. Sí es mi problema. Es mi familia. La familia somos nosotros tres, dijo Patricia. Tu abuelo va a estar mejor donde va a estar. ¿Mejor? ¿Solo y triste es mejor? Rodolfo se puso de pie. Papá, creo que mejor te vas. No quiero que metas ideas raras en la cabeza de mi hijo. ¿Ideas raras? ¿Como que la familia se cuida? La familia sí se cuida, papá. Por eso te estamos mandando a un lugar donde te van a cuidar profesionalmente. Miguelito sacó la libreta de donde yo la había escondido. Papá, ¿te acuerdas cuando el abuelito trabajaba 2 turnos para pagarte la escuela? Miguelito, guarda eso, le ordenó Patricia. ¿Te acuerdas cuando vendía tamales los domingos para comprarte libros? Miguelito, ya basta, gritó Rodolfo. ¿Te acuerdas cuando empeñó su reloj para comprarte tu primera bicicleta? He dicho que ya basta. Rodolfo le quitó la libreta a Miguelito y la aventó sobre la mesa de centro. Papá, no sé qué le hayas estado metiendo en la cabeza, pero no va a funcionar. La decisión ya está tomada. Rodolfo, dije con voz temblorosa, yo te di todo lo que pude. Te di mi juventud, mi salud, mis ahorros. Lo único que te pido ahora es que me dejes morir en mi casa. No seas dramático, papá. No te vas a morir. Vas a estar muy bien cuidado, pero no voy a estar en mi hogar. Papá, esa casa ya no es segura para ti. Está vieja, como tú. Las palabras me pegaron como una bofetada. Como tú, como si ser viejo fuera un defecto, una enfermedad,
algo de lo que avergonzarse. Miguelito se acercó a mí. Abuelito, no les hagas caso. Tú vales mucho. Miguelito, ve a tu cuarto, le ordenó Patricia. No. ¿Cómo que no? Que no voy a mi cuarto. El abuelito es mi familia y no los voy a dejar que lo traten así. Rodolfo agarró a Miguelito del brazo. Miguelito, ve a tu cuarto ahora mismo, o te quito el celular una semana. Me vale. Quítamelo. ¿Qué dijiste? ¿Qué me vale, papá? El abuelito es más importante que un celular. En ese momento sentí un orgullo tan grande por mi nieto que se me llenaron los ojos de lágrimas. A los 16 años, tenía más dignidad y lealtad que su padre de 52. Miguelito, por favor, ve a tu cuarto, le pedí yo. No quiero que tengas problemas por mi culpa. Abuelito, no es tu culpa, y no voy a dejar que te lleven. Miguelito, no tienes opción, le dijo Patricia. Eres menor de edad, pero en 2 años voy a ser mayor de edad. Y cuando sea mayor de edad, el abuelito se va a venir a vivir conmigo. Miguelito, no digas tonterías, le respondió Rodolfo. No son tonterías, papá. Es una promesa. Se acercó a mí y me dio un abrazo fuerte, de esos abrazos que te llegan hasta el alma. Abuelito, no te rindas. Yo te voy a cuidar. Me quedé un momento más, pero la tensión era insoportable. Rodolfo y Patricia me veían como si fuera un virus que había llegado a infectar su perfecta vida familiar. Me voy, anuncié. Papá, el lunes a las 10 viene por ti la enfermera del asilo, me recordó Rodolfo. Ya lo sé. Y papá, no vengas más sin avisar. Es incómodo para Patricia. Esas fueron sus palabras de despedida. No, cuídate. No, te quiero. No, disculpa si esto te duele. Solo que era incómodo para Patricia. Salí de esa casa con el corazón roto, pero también con algo nuevo. La certeza de que, al menos, una persona en mi familia todavía me amaba de verdad. En el camión de regreso, pensé en las palabras de Miguelito. No te rindas, abuelito. Yo te voy a cuidar. Quizás era solo la promesa entusiasta de un adolescente. Quizás en 2 años se le habría olvidado, como se les olvida todo a los jóvenes cuando se enfrentan a las responsabilidades de la vida adulta. Pero por primera vez en días, tenía una pequeña esperanza. El domingo amaneció con un silencio pesado, como si la ciudad entera supiera que era mi último día completo en casa. Me levanté antes del alba, y me quedé sentado en la orilla de mi cama, viendo cómo la luz del sol se filtraba lentamente por las cortinas que Esperanza había cosido hace 20 años. Todo en esa habitación tenía una historia. El espejo rajado donde me había rasurado durante décadas, el ropero de madera que compramos en abonos cuando Rodolfo era niño, la fotografía de nuestra boda donde Esperanza y yo lucíamos tan jóvenes y llenos de esperanza. Cómo se empaca una vida entera en una maleta pequeña. Bajé a la cocina y puse a calentar agua para el café, tratando de memorizar cada detalle. El sonido que hacía la hornilla al encenderse, el aroma del gas mezclándose con el café, la vista del patio desde la ventana. Mañana a esta hora estaría en un comedor comunal, tomando café aguado en tazas de peltre, rodeado de extraños. Mientras desayunaba mi pan dulce y mi café, escuché que alguien tocaba a la puerta. Eran apenas las 7 de la mañana. Me asomé por la ventana y vi a Miguelito parado en la entrada, cargando una mochila grande. Corrí a abrir la puerta. Miguelito, ¿qué haces aquí tan temprano? Abuelito, me escapé de la casa. Quiero pasar tu último día contigo. ¿Cuán? Ay, mijo, te vas a meter en problemas con tus papás. Ya estoy en problemas. Anoche peleé feo con ellos. Mi mamá me quitó el celular, y mi papá dice que estoy castigado todo el mes. ¿Y cómo llegaste hasta acá? Me vine en metro. Guardé dinero de mi domingo toda la semana. Lo hice pasar y le serví café con leche, como le gustaba cuando era más pequeño. Abuelito, ¿ya empacaste tus cosas? No, mijo. No sé ni por dónde empezar. Pues vamos a empezar juntos. Pero primero, ¿me enseñas fotos de cuando mi papá era chico? Subimos al cuarto donde yo guardaba las cajas de fotografías. Eran cientos de fotos sueltas, porque nunca tuvimos dinero para álbumes elegantes. Fotos de cumpleaños, de navidades, del primer día de escuela de Rodolfo, de vacaciones en Xochimilco cuando pudimos ahorrar para un paseo especial. Mira, mijo, aquí está tu papá en su primera comunión, le dije, enseñándole una foto amarillenta, donde Rodolfo, de 8 años, sonreía con su traje blanco y su rosario en las manos. Se ve muy feliz, dijo Miguelito. Estaba muy feliz.
Tu abuela le había hecho el traje y yo había ahorrado para comprarle sus primeros zapatos de piel. Y esta era una foto de cuando Rodolfo tenía 15 años, parado junto a mí en la entrada de la fábrica donde yo trabajaba. Ese fue el día que llevé a tu papá a conocer la fábrica. Le dije que si estudiaba mucho nunca tendría que trabajar en un lugar así. ¿Y qué dijo él? Dijo que iba a estudiar para darme una vida mejor a mí también. Miguelito se quedó viendo la foto por un largo rato. ¿Qué pasó, abuelito? ¿Por qué cambió tanto mi papá? Era una pregunta difícil de responder. ¿Cómo le explicas a un muchacho que a veces el éxito cambia a las personas? Que a veces, cuando uno asciende socialmente, siente que tiene que cortar los lazos con su pasado para encajar en su nueva vida? No creo que haya cambiado completamente, mijo. Creo que está asustado. ¿Asustado de qué? De volverse como yo. Viejo, pobre, olvidado. Pero tú no eres olvidado, abuelito. Yo nunca te voy a olvidar. Pasamos toda la mañana viendo fotografías y contando historias. Le platiqué de cuando Rodolfo se rompió el brazo jugando fútbol, y yo trabajé turnos dobles durante un mes para pagar el hospital privado, porque el seguro social nos quedaba muy lejos. Le conté de cuando su papá quiso estudiar inglés en una academia cara, y yo vendí mi herramienta para pagar las clases. Abuelito, ¿nunca te dijeron gracias por todo eso? Al principio sí, mijo. Pero cuando uno es joven, piensa que todo lo que recibe se lo merece. Alrededor del mediodía, decidimos ir al mercado de Medellín, el lugar donde Esperanza y yo íbamos cada sábado durante 30 años. Quería despedirme de doña Rosario, la señora que nos vendía verduras, y de don Chema, el carnicero que siempre nos guardaba los mejores cortes. Caminamos despacio por los pasillos del mercado. Todo seguía igual. El aroma de las especias, el ruido de los comerciantes pregonando sus productos, las señoras regateando el precio de los tomates. Pero yo sabía que era la última vez que estaría ahí como don Evaristo del barrio, no como un viejo que venía acompañado desde el asilo. «¡Don Evaristo!», gritó doña Rosario cuando me vio. «¿Cómo está? Hace tiempo que no lo veía». «Aquí ando, doña Rosario. Le vengo a presentar a mi nieto Miguelito. ¡Ay, qué muchacho tan guapo! Se parece a usted cuando era joven. Doña Rosario, le vengo a decir adiós». «¿Adiós? ¿Se va de viaje?» «Me voy a vivir. A otra parte». No podía decirle que me mandaban al asilo. Me daba demasiada vergüenza. «Ay, don Evaristo, ojalá que le vaya muy bien. Usted y doña Esperanza fueron mis clientes favoritos durante muchos años». Me regaló 1 kilo de naranjas y se despidió con un abrazo. Don Chema tuvo la misma reacción cuando le dije que me iba. Me regaló un pedazo de queso fresco y me dijo que lo extrañaría. «Abuelito», me dijo Miguelito mientras caminábamos de regreso, «toda esta gente te quiere». «Sí, mijo, aquí sí me conocen». «¿Y en el asilo no te van a conocer?» «No, mijo, voy a ser solo un número más». Cuando llegamos a la casa, había un carro desconocido estacionado afuera. Era un Sentra gris con placas del Estado de México. «¿Quién será?», preguntó Miguelito. Abrí la puerta y encontré a un hombre de unos 40 años sentado en mi sala, revisando unos papeles. Era moreno, bien vestido, con aspecto de vendedor. «¿Señor Hernández?» «Sí, soy yo. Soy el licenciado Martínez, de Inmobiliaria Roma. Su hijo me contrató para evaluar la propiedad. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Rodolfo ya había mandado al valuador. Ni siquiera había esperado a que me fuera para empezar a deshacerse de mi casa. ¿Ya habló con mi hijo?» «Sí, señor. Me dijo que usted se va mañana y que necesitamos agilizar el proceso de venta». Miguelito se puso junto a mí. «¿Van a vender la casa del abuelito?» «Así es, jovencito. Es una propiedad muy bien ubicada. Con las mejoras necesarias, puede alcanzar un buen precio». «¿Qué mejoras?», pregunté. «Bueno, hay que tirar algunas paredes, modernizar la cocina y los baños, cambiar toda la instalación eléctrica». «¿Tirar paredes?». «Sí, para hacer espacios más amplios. Los compradores de hoy buscan concepto abierto. Iban a destruir mi casa. Iban a tirar las paredes que yo mismo había pintado. La cocina donde Esperanza había preparado miles de comidas. El baño donde había bañado a Rodolfo cuando era bebé. Licenciado, ¿puede regresar mañana? Hoy quiero pasar mi último día tranquilo». «Claro, señor. Solo necesitaba tomar las medidas básicas. Mañana regreso con el contrato». Cuando se fue el valuador, Miguelito y yo nos quedamos sentados en la sala, en silencio. «Abuelito, no pueden hacer esto». «Sí pueden, mijo. La casa está a mi nombre.
Pero cuando uno es viejo, los hijos pueden hacer muchas cosas por nuestro bien, ¿y si nos escondemos? ¿Y si mañana no abres la puerta? Mijo, entonces van a llamar a la policía, van a decir que estoy loco o enfermo, y me van a llevar a la fuerza. ¿Y si hablamos con un abogado? Los abogados cuestan dinero que yo no tengo. Miguelito se puso de pie y empezó a caminar por la sala como hacía cuando estaba pensando intensamente. Abuelito, ¿qué pasaría si yo me fuera contigo al asilo? ¿Cómo que te fueras conmigo? Sí. ¿Qué pasaría si yo dijera que quiero cuidarte? Si dijera que quiero vivir contigo, mijo, tú tienes que ir a la escuela, tienes tu vida. Mi vida eres tú también, abuelito. Tú me enseñaste a jugar dominó, a regar las plantas, a hacer nudos marineros. Tú me contaste historias de cuando trabajabas en la fábrica. Tú me diste mi primer peso cuando se me cayó un diente. Se me quebró la voz al escucharlo. Miguelito, tú eres lo más importante que tengo en este mundo, pero no puedes sacrificar tu futuro por un viejo como yo. No es un sacrificio, abuelito. Es amor. En ese momento tocaron la puerta otra vez. Esta vez era Rodolfo, y venía furioso. Miguelito, te he estado buscando toda la mañana. Hola, papá. No me digas, hola, papá. Tu mamá está preocupadísima. Nos levantamos y no estabas en tu cuarto. Le dejé una nota. ¿Una nota? Tienes 16 años. No puedes desaparecer así nada más. Miguelito se quedó firme. Vine a despedirme de mi abuelo. Ya te despediste ayer. Ayer no fue una despedida. Ayer fue una pelea. Rodolfo me miró con resentimiento. Papá, no sé qué le estés diciendo a mi hijo, pero está muy rebelde desde que habló contigo. No le estoy diciendo nada malo, Rodolfo. Solo le estoy contando historias de nuestra familia. ¿Qué historias? De cuando eras niño. De cuando éramos felices. Papá, eso ya pasó. Ahora las cosas son diferentes. ¿Por qué tienen que ser diferentes? ¿Por qué no puede haber lugar para mí en tu nueva vida? Rodolfo se quitó los lentes y se talló los ojos como hacía cuando estaba cansado. Papá, no es que no haya lugar para ti, es que es complicado. ¿Qué es lo complicado? Patricia y yo trabajamos muchas horas. Miguelito tiene la escuela, sus amigos. No podemos estar cuidándote todo el tiempo. Nunca les he pedido que me cuiden, pero eres mi responsabilidad. Si te pasa algo, Rodolfo, he vivido 80 años. Creo que sé cuidarme. ¿Y si te caes? ¿Y si te enfermas en la noche? ¿Y si se te olvida cerrar la llave del gas? ¿Y si me atropella un carro? ¿Y si me da un infarto? ¿Y si se acaba el mundo mañana? Rodolfo, no puedes vivir con miedo a todo lo que puede pasar. Miguelito intervino. Papá, ¿por qué no puede vivir con nosotros? Tenemos cuarto de visitas. Miguelito, ya hablamos de eso ayer. No, ayer me dijeron que no sin explicarme por qué. Porque no es práctico. Porque tu mamá y yo necesitamos nuestro espacio. ¿Por qué? Porque les da vergüenza. Terminé yo la frase. ¿Qué? Que les da vergüenza, Rodolfo. Les da vergüenza tener a un viejo pobre viviendo en su casa bonita. Papá, no digas eso. Es la verdad. No encajo en su nueva vida. Soy un recordatorio de dónde vienen, y eso les molesta. Papá, no, Rodolfo, déjame terminar. He estado pensando mucho estos días. ¿Sabes cuándo empezaste a alejarte de mí? Cuando conseguiste tu primer trabajo en la empresa, cuando te compraste tu primer carro, cuando te mudaste a la colonia del Valle. Papá, eso no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. Entre más subías, más me veías hacia abajo. Papá, solo quiero que estés bien cuidado. ¿Y crees que voy a estar bien cuidado entre extraños? Vas a estar profesionalmente cuidado. ¿Sabes qué, Rodolfo? Prefiero morir mal cuidado pero en mi casa, que bien cuidado, pero sin amor. Rodolfo se quedó callado por un momento. Luego miró su reloj. Papá, mañana a las 10 viene la enfermera. Ten lista una maleta con lo indispensable. ¿Vas a venir tú? Ya te dije que no puedo. Tengo junta. En el último día que paso en mi casa, tienes junta. Es una junta importante. ¿Más importante que tu papá? No me respondió. Solo tomó a Miguelito del brazo. Vámonos, Miguelito. Papá, quiero quedarme con el abuelito. No. Ya causaste suficientes problemas. Miguelito se zafó del brazo de su papá y vino a abrazarme. Abuelito, mañana me voy a escapar de la escuela y voy a ir a verte. No, mijo, no hagas eso. Vas a tener problemas. Me vale. Voy a ir a verte. Rodolfo lo jaló hacia la puerta. Papá, me dijo antes de salir, es por tu bien.
y se fueron dejándome otra vez solo en mi casa, con el silencio pesado de las despedidas y el eco de las palabras de Miguelito. Mañana voy a ir a verte. Esa noche no cené, no tenía hambre, solo me quedé sentado en la sala, viendo las fotografías que Miguelito y yo habíamos revisado en la mañana, tratando de decidir cuáles me llevaría al asilo. Al final, solo guardé 3. Mi foto de boda con Esperanza, una donde cargaba a Rodolfo de bebé, y una reciente donde aparecía con Miguelito en el jardín. El resto de mi vida tendría que quedarse ahí, esperando a que la demolieran para hacerme espacios más amplios. El lunes llegó como llegan las desgracias, sin avisar, aunque uno sepa que vienen. Me desperté a las 5 de la mañana, no por costumbre, sino porque el sueño se me había ido para siempre. Afuera todavía estaba oscuro, y la ciudad dormía ajena a mi dolor. Me quedé acostado viendo el techo, contando las grietas que conocía de memoria. En unas horas ya no sería mi techo, sería el techo de unos extraños, que lo pintarían de otro color y colgarían otras lámparas. A las 6 me levanté y me duché con cuidado, como si fuera domingo y fuera a misa. Me puse mi camisa azul, la que Esperanza me había regalado en nuestro aniversario número 25, y mis pantalones buenos. Si iba a salir de mi casa por última vez, iba a salir con dignidad. Bajé a la cocina y puse a calentar agua para el café. Era extraño pensar que esa sería mi última vez haciendo café en mi propia estufa. Mañana me despertaría en un lugar desconocido, en una cama que no era mía, esperando a que alguien más decidiera qué iba a desayunar. Salí al patio con mi taza de café. Mis geranios estaban más hermosos que nunca, como si hubieran florecido especialmente para despedirse de mí. Los regué por última vez, hablándoles en voz baja como siempre hacía. Cuídense mucho, mis flores. Ojalá que quien venga después las quiera tanto como yo. Doña Carmen se asomó por encima de la barda. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado. Don Evaristo, buenos días. ¿Cómo durmió? Poco, doña Carmen. Pero ya está bien. ¿A qué hora? A las 10 viene por mí. Ay, don Evaristo, esto no está bien. No está bien que se lleven a una persona buena como usted. Doña Carmen, no se ponga triste. A lo mejor es mi destino. Su destino es estar en su casa con su gente. Se quedó callada un momento y luego me dijo, don Evaristo, yo voy a cuidar sus plantas. Todos los días les voy a echar agua. Se lo prometo. Ay, doña Carmen, se lo agradezco mucho. Son lo único vivo que dejo aquí. Y cuando usted regrese, las va a encontrar hermosas. Doña Carmen, usted sabe que yo ya no voy a regresar. No diga eso, don Evaristo. Dios aprieta pero no ahorca. Regresé a la sala y terminé de empacar mi maleta. No era mucho. Ropa para una semana, mis medicinas para la presión, mis lentes de lectura, las 3 fotografías y un pequeño radio que me había regalado Miguelito el año pasado. Todo lo que quedaba de mi vida cabía en una maleta vieja de piel sintética. A las 9:30 llegó un taxi y se estacionó frente a mi casa. Se bajó una mujer de unos 40 años, vestida de blanco, con una carpeta en la mano. Era la enfermera del asilo. Tocó la puerta con golpes suaves pero firmes. ¿Señor Hernández? Sí, soy yo. Soy la enfermera Guadalupe Sánchez. Vengo de la casa de reposo San Rafael. Era una mujer amable, con cara de madre, pero en sus ojos vi esa mirada profesional que tienen las personas que tratan con viejos todos los días. Para ella, yo era solo otro cliente más. ¿Ya está listo, señor Hernández? Sí, aquí está mi maleta. Trae sus documentos, su acta de nacimiento, su credencial del INE, su cartilla del Seguro Social. Sí, todo está aquí, le dije, señalando una bolsa de plástico donde había guardado mis papeles. Perfecto. ¿Trae alguna medicina? Solo para la presión. ¿Alguna condición especial que tengamos que saber? ¿Diabetes, problemas del corazón, alergias? No, nada de eso. Mientras hablábamos, yo seguía esperando que apareciera Rodolfo, que en el último momento se arrepintiera y viniera a decirme que todo había sido un error, que me quedara en mi casa, pero no llegó. Señor Hernández, si gusta, puede darle una última mirada a su casa. Recorrí cada cuarto lentamente. La cocina donde había desayunado por décadas. La sala donde habíamos visto televisión en familia. El cuarto donde Rodolfo había crecido y que ahora usaba para guardar trastes viejos. Mi recámara, donde había amado a Esperanza y donde la había cuidado durante su última enfermedad.
Cada rincón me gritaba recuerdos. La marca en la pared donde Rodolfo había medido su estatura cada cumpleaños. La ventana por donde entraba el sol de la mañana y despertaba a Esperanza con besos suaves. El lugar en el piso donde se había roto la taza favorita de mi mamá y que nunca pude arreglar. Ya estoy listo, le dije a la enfermera, aunque por dentro me estaba desmoronando. Tomé mi maleta y salí de la casa. Cerré la puerta con llave y se la entregué a la enfermera. Su hijo me pidió que le diera esto a usted, me dijo, entregándome la llave. ¿Para qué quiero la llave si ya no voy a regresar? Él dijo que era para que usted se sintiera mejor. Era típico de Rodolfo, gestos vacíos para tranquilizar su conciencia. Guardé la llave en mi bolsillo y caminé hacia el taxi. Doña Carmen salió de su casa y se despidió de mí con un abrazo largo y apretado. Don Evaristo, cuídese mucho. Y no se olvide de nosotros. Nunca me voy a olvidar de ustedes, doña Carmen. Ustedes han sido mi familia de verdad. Me subí al taxi y vi por la ventana trasera cómo se alejaba mi casa, mi barrio, mi vida entera. Doña Carmen se quedó parada en la banqueta, despidiéndose con la mano, hasta que doblamos la esquina, y ya no la pude ver. ¿Es la primera vez que va a un asilo?, me preguntó la enfermera durante el camino. Sí, va a ver que no está tan mal. Hay muchas actividades, la comida está bien, y va a conocer gente muy agradable. ¿Hace mucho que trabaja ahí? 10 años. ¿Y a la gente le gusta? Se quedó callada por un momento. Señor Hernández, voy a ser honesta con usted. Al principio es difícil. Todos extrañan su casa. Pero con el tiempo se acostumbran. ¿Se acostumbran o se resignan? Un poco de las dos cosas, supongo. El asilo estaba en una colonia que no conocía, al sur de la ciudad. Era un edificio de 3 pisos, pintado de color rosa pálido, con ventanas pequeñas y rejas en todas partes. Tenía un jardín frontal con pasto bien cortado y algunas flores, pero se veía artificial, sin alma. Había viejos sentados en sillas de ruedas en la entrada, algunos dormidos bajo el sol, otros viendo pasar los carros con mirada perdida. Ninguno se veía feliz. «Llegamos», anunció la enfermera. En la recepción había una mujer joven, muy maquillada, que me recibió con una sonrisa ensayada. «Señor Hernández, bienvenido a Casa de Reposo San Rafael. Soy Lisette, la coordinadora». Me enseñó mi cuarto. Era pequeño, con una cama individual, un buró, una silla y un pequeño closet. Tenía una ventana que daba al estacionamiento. Las paredes estaban pintadas de blanco y no había nada que las decorara. ¿Puedo poner mis fotografías? Claro, don Evaristo. Puede poner lo que guste en su buró. Saqué mis 3 fotografías y las acomodé junto a mi cama. Se veían ridículamente pequeñas en ese cuarto impersonal. La comida es a las 7, 12 y 6. El desayuno incluye café, pan dulce y fruta. La comida tiene sopa, guisado, frijoles y tortillas. La cena es ligera. Atole, pan dulce y queso. ¿Puedo salir? Claro, pero tiene que avisar en recepción. Y las visitas son de 3 a 6 de la tarde los miércoles, sábados y domingos. ¿Solo esos días? Es el reglamento, don Evaristo. Me dejó solo para que me acomodara. Me senté en la cama y me puse a ver por la ventana. Veía carros pasar, gente caminando en la banqueta, la vida siguiendo su curso mientras yo estaba ahí, encerrado como un preso que no había cometido ningún crimen más que envejecer. A las 12 me llevaron al comedor. Era un salón grande con mesas redondas y sillas de plástico. Había como 30 viejos, la mayoría callados comiendo sin ganas. Me tocó sentarme con 3 señores que apenas se dirigían la palabra. ¿Usted es nuevo?, me preguntó uno de ellos, un hombre flaco con bigote blanco. Sí, llegué esta mañana. ¿Lo trajeron sus hijos? Mi hijo. Ah, dijo, como si con esa palabra lo hubiera entendido todo. Yo llevo aquí 2 años. Mi hija me trajo porque se divorció y necesitaba que yo le cuidara a sus niños, pero tampoco me quería en su casa. Yo llevo 3 años, dijo otro señor, más gordito y con lentes. Mi hijo vendió mi casa y se quedó con el dinero. Dijo que así iba a estar mejor cuidado. ¿Y están mejor cuidados?, pregunté. Se vieron entre ellos como si hubiera hecho una pregunta muy tonta. Aquí no nos falta comida ni techo, dijo el flaco, pero tampoco nos sobra amor. La comida estaba bien, pero no sabía a nada. Sopa de pasta, pollo guisado, frijoles y tortillas. Comida funcional, sin cariño, preparada en cantidad para personas que habían dejado de importar.
Después de comer me llevaron a una sala común donde había un televisor encendido en una telenovela. Algunos viejos jugaban dominó, otros dormían en sillones desgastados. Me senté en una esquina, sin saber qué hacer. ¿Don Evaristo? Me volteé y vi a una muchacha joven de unos 18 años vestida con uniforme de enfermera. Sí, hay un jovencito que lo busca en recepción. Dice que es su nieto. Se me iluminó el corazón. Miguelito había cumplido su promesa. Corrí hacia la recepción, tan rápido como me permitían mis 80 años. Ahí estaba mi nieto, con el uniforme de la preparatoria, cargando una mochila y una bolsa de plástico. Miguelito, abuelito. Nos abrazamos como si no nos hubiéramos visto en años. Mijo, ¿te escapaste de la escuela? Sí, abuelito. Les dije que tenía cita médica. ¿Y si te cachan? Me vale. Tenía que venir a verte. Lisette, la coordinadora, se acercó a nosotros. Joven, las visitas son solo miércoles, sábados y domingos. Pero es mi abuelo. Hoy lo trajeron. Entiendo, pero son las reglas. Miguelito se veía frustrado, pero no discutió. Está bien. ¿Puedo estar con él una hora? Por favor. Lisette me miró a mí. ¿Don Evaristo es su nieto? Sí, es mi nieto. Bueno, solo por esta vez. Una hora. Nos sentamos en el jardín frontal, en una banca de cemento que estaba bajo un árbol pequeño. Oh, abuelito, ¿cómo te han tratado? Bien, mijo. La gente es amable. Pero ¿cómo te sientes? No le podía mentir a Miguelito. Nunca le había mentido. Me siento muy solo, mijo, y muy triste. ¿Y tu cuarto? Es pequeño, pero está bien. Te traje esto, me dijo entregándome la bolsa de plástico. Adentro había galletas María, un chocolate Carlos V y una revista de crucigramas. Ay, mijo, no tenías que traerme nada. Y también te traje esto. Sacó de su mochila una fotografía enmarcada. Era una foto que nos habíamos tomado el domingo, en mi casa, cuando estábamos viendo los álbumes. Para que tengas una foto nueva en tu cuarto. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Miguelito, eres lo mejor que tengo en esta vida, y tú eres lo mejor que tengo yo, abuelito. Nos quedamos sentados en silencio por unos minutos, viendo cómo los otros viejos caminaban lentamente por el jardín. Abuelito, ¿sabes qué pasó en mi casa anoche? ¿Qué pasó? Mis papás pelearon feo. Mi mamá le dijo a mi papá que era muy cruel contigo. Mi papá le gritó que ella no entendía nada, que era una decisión difícil pero necesaria. ¿Y tú qué hiciste? Me metí a mi cuarto y me puse a llorar. Pero después decidí que no iba a dejar que te sintieras solo. Mijo, no quiero que tengas problemas con tus papás por mi culpa. No es tu culpa, abuelito. Es su culpa por no saber valorarte. Una enfermera se acercó a nosotros. Don Evaristo, ya se cumplió la hora. Miguelito se puso de pie. Abuelito, el sábado vengo a verte. En horario de visitas. ¿Vas a poder? Voy a poder. Y te voy a traer más cosas. Lo único que necesito es que vengas, mijo. Me abrazó fuerte antes de irse. Abuelito, no te rindas. Yo te amo. Y yo a ti, Miguelito. Más que a mi vida. Lo vi alejarse caminando hacia la parada del autobús. Y cuando ya no lo pude ver, regresé a mi cuarto. Puse la nueva fotografía junto a las otras 3 en mi buró. Ahora tenía 4 pedacitos de amor en ese cuarto frío. Esa noche, acostado en una cama que no era mía, en un cuarto que olía a desinfectante, escuchando los ronquidos de otros viejos abandonados, pensé en las palabras de Miguelito. No te rindas, abuelito. Tenía razón. No me iba a rendir. No por mí, sino por él. Si mi nieto me amaba tanto como para arriesgar problemas en su casa, era porque yo todavía valía algo. Por primera vez desde mi cumpleaños me dormí sin llorar. 3 meses habían pasado desde que llegué a casa de reposo San Rafael. 3 meses que se me habían hecho eternos, pero también habían sido suficientes para entender algunas cosas que antes no veía con claridad. Los miércoles, sábados y domingos se habían convertido en mis días sagrados, no porque fuera especialmente religioso, sino porque eran los únicos días que podía recibir visitas, y Miguelito nunca faltaba. Ni una sola vez en 3 meses había dejado de venir. Cada visita era igual y diferente a la vez. Llegaba puntual a las 3 de la tarde, siempre cargando algo. Libros de crucigramas, galletas, chocolates, revistas, y sobre todo, historias de su vida que me mantenían conectado con el mundo de afuera. Abuelito, ¿sabes qué me pasó en la escuela? Me había dicho el sábado anterior.
sentado conmigo en la banca del jardín que ya considerábamos nuestra. Cuéntame, mijo. La maestra de literatura nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe favorito. Todos mis compañeros escribieron sobre futbolistas, cantantes, actores de Hollywood. ¿Y tú? Yo escribí sobre ti. Se me había hecho un nudo en la garganta. ¿Sobre mí? Mijo, yo no soy ningún héroe. Para mí sí, abuelito. Escribí sobre cómo trabajaste toda tu vida para darle educación a mi papá, sobre cómo cuidaste a mi abuela cuando estaba enferma, sobre cómo siempre has sido bueno con todo el mundo. ¿Y qué dijo la maestra? Me puso 10, y me dijo que era la composición más bonita que había leído en años. Esa tarde, cuando Miguelito se fue, me quedé pensando en sus palabras. Yo nunca me había visto como un héroe, solo como un hombre común que había hecho lo que tenía que hacer, trabajar, amar a su familia, tratar de ser decente. Pero en los ojos de mi nieto, yo era importante. En los ojos de mi nieto yo tenía valor. El miércoles de esa semana había sido diferente. Miguelito llegó acompañado de una muchacha bonita, de su edad, con trenzas largas y sonrisa tímida. Abuelito, te quiero presentar a alguien muy especial. Hola, don Evaristo, me dijo la muchacha. Soy Fernanda. Miguelito me ha hablado mucho de usted. Fernanda es mi novia, abuelito. Me dio mucho gusto conocer a la primera novia de mi nieto. Era una muchacha educada, que me trataba con respeto y cariño genuino. Don Evaristo, Miguelito me contó todo lo que ha pasado. Quiero que sepa que yo también lo voy a venir a visitar. Usted es muy importante para él, y eso lo hace importante para mí también. Ay, muchachita, se lo agradezco mucho. Durante esa visita, Fernanda me había preguntado sobre mi vida, sobre mi trabajo en la fábrica, sobre mi difunta esposa. Escuchaba con atención genuina, no con la paciencia forzada que mostraban las enfermeras del asilo. Don Evaristo, ¿no se siente mal que su hijo no haya venido a visitarlo ni una sola vez? La pregunta me dolió, pero la muchachita tenía derecho a saber la verdad. Sí, Fernanda, me duele mucho, pero he aprendido que uno no puede forzar el amor. Rodolfo tomó su decisión. ¿Y no le da coraje? Al principio sí, pero el coraje es un sentimiento que cansa mucho. Prefiero guardar mi energía para las personas que sí me quieren. Miguelito me había tomado de la mano. Abuelito, ¿sabes qué? Fernie y yo hemos estado platicando. Cuando yo cumpla 18, ya voy a ser mayor de edad. Sí, mijo, falta poco. En noviembre cumples 18. Y cuando sea mayor de edad, voy a poder tomar mis propias decisiones. ¿Qué decisiones? Voy a sacar dinero de mi cuenta de ahorros. Voy a rentar un departamentito. Y te voy a sacar de aquí. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Miguelito, no hagas planes tan grandes. Tu futuro es más importante. Tú eres mi futuro, abuelito. Sin ti, mi futuro no significa nada. Fernanda había asentido con la cabeza. Don Evaristo, yo voy a ayudar a Miguelito. Mis papás ya lo conocen y lo quieren mucho. Ellos también están de acuerdo con que usted no debería estar aquí. Muchachita, ustedes son muy jóvenes. No saben lo complicado que puede ser cuidar a un viejo. Don Evaristo, me había dicho Fernanda con una seriedad que no esperaba de una muchacha de 16 años. Mi abuelo vivió con nosotros hasta que murió. Tenía 85 años cuando se fue, y los mejores recuerdos de mi infancia son con él. No todos los viejos son una carga. Algunos son una bendición. Esas palabras me habían llegado al alma. Hacía tanto tiempo que nadie me veía como una bendición. Pero el sábado que cambió mi vida para siempre fue el 15 de junio, exactamente 3 meses después de mi cumpleaños 80. Miguelito llegó esa tarde con una expresión diferente. Se veía nervioso, emocionado, como si tuviera noticias importantes que contar. Abuelito, tengo que decirte algo muy importante. ¿Qué pasa, mijo? ¿Estás bien? Estoy más que bien, abuelito. ¿Te acuerdas de la composición que escribí sobre ti? Sí, claro que me acuerdo. Pues resulta que mi maestra de literatura la mandó a un concurso nacional de ensayos. Y abuelito, ganamos el primer lugar. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Ganamos? Sí. El ensayo se llama Mi abuelo, mi héroe, y ganó el primer lugar nacional en la categoría de preparatoria. Ay, mijo, qué orgullo me das. Pero eso no es todo, abuelito. El premio incluye una beca completa para la universidad, y también un premio en efectivo de 50,000 pesos. 50,000 pesos. Miguelito, qué barbaridad. ¿Y sabes qué más, abuelito?
La ceremonia de premiación va a ser en Bellas Artes y va a salir en televisión nacional. Van a leer partes de mi ensayo en vivo. Me puse a llorar de la emoción. Mi nieto había ganado un concurso nacional escribiendo sobre mí. Sobre mí, un viejo olvidado en un asilo. Miguelito, ¿y tus papás qué dicen? Ahí está lo más importante, abuelito. Mis papás están súper orgullosos. Mi mamá lloró cuando se enteró. Y mi papá quiere hablar contigo. Se me paró el corazón. ¿Tu papá quiere hablar conmigo? Sí, abuelito. Está afuera en el estacionamiento. Le dije que primero quería platicar contigo a solas. ¿Rodolfo está aquí? Sí, abuelito. Y creo que quiere pedirte perdón. ¿Tú crees, abuelito? Cuando leyó mi ensayo, se puso a llorar. Lloró como no lo había visto llorar desde que murió la abuela. ¿De verdad? ¿De verdad? Y después me dijo, Miguelito, ¿qué he hecho? ¿Cómo pude ser tan egoísta con mi papá? Me quedé en silencio por un momento, procesando toda la información. Mijo, ¿quieres que hable con tu papá? Solo si tú quieres, abuelito. Pero creo que ya entendió que se equivocó. Ve por él, mijo. Miguelito salió corriendo hacia el estacionamiento. Yo me quedé sentado en nuestra banca tratando de prepararme para ver a mi hijo después de 3 meses de abandono. Cuando los vi regresar caminando juntos, me impresionó lo diferente que se veía Rodolfo. Más delgado, con ojeras, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. Ya no tenía esa actitud segura y fría que había mostrado el día de mi cumpleaños. Hola, papá, me dijo cuando llegó a la banca. Hola, Rodolfo. Se quedó parado frente a mí, sin saber qué decir. Miguelito se sentó junto a mí, como dándome apoyo moral. Papá, leí el ensayo que escribió Miguelito sobre ti. Sí, me contó. Qué orgullo, ¿verdad? Sí, mucho orgullo. Pero también me hizo dar cuenta de muchas cosas. ¿Qué cosas? Se sentó en el pasto, frente a la banca, como había hecho cuando era niño y quería pedirme perdón por alguna travesura. Papá, me hizo dar cuenta de que soy un hijo de la chingada. Rodolfo. No, papá. Déjame hablar. Me hice rico. Me hice importante. Conseguí una casa grande y un carro nuevo. Pero perdí lo más importante. Te perdí a ti. Se le quebró la voz. Papá, cuando leí cómo Miguelito describía todo lo que habías hecho por mí, me acordé de cosas que había olvidado a propósito. Como cuando trabajabas dobles turnos para pagar mi escuela. Como cuando te levantabas a las 5 de la mañana para hacer mi lunch porque mi mamá estaba enferma. Como cuando vendiste tu herramienta para pagarme las clases de inglés. Hijo, como cuando empeñaste tu reloj para comprarme mi primera bicicleta. Como cuando tú y mi mamá se quedaron sin cenar para que yo tuviera zapatos nuevos. Como cuando te desvelabas ayudándome con las tareas aunque estuvieras muerto de cansancio. Tenía lágrimas en los ojos. Papá, ¿cómo pude ser tan malagradecido? ¿Cómo pude mandarte a este lugar como si fueras un estorbo? Rodolfo, tú pensaste que era lo mejor. No, papá, no pensé que era lo mejor para ti. Pensé que era lo más cómodo para mí. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Papá, estos 3 meses han sido los peores de mi vida. Patricia me regañaba todos los días. Me decía que era un mal hijo. Miguelito no me hablaba. Hasta mis compañeros de trabajo me preguntaban por qué había mandado a mi papá al asilo si estaba sano. ¿De verdad? Sí, papá. Y yo no sabía qué contestarles. Al principio les decía que era por tu bien, pero después ya ni yo me lo creía. Miguelito intervino. Papá, dile al abuelito lo que me dijiste ayer. Rodolfo respiró profundo. Papá, ayer le dije a Miguelito que tú eres el mejor hombre que he conocido en mi vida, que todo lo que soy se lo debo a ti y a mi mamá, y que he sido un pendejo por no valorarte. Hijo, no hables así. Es la verdad, papá. Y también le dije que ya había tomado una decisión. ¿Qué decisión? Que te voy a sacar de este lugar. Hoy mismo, si tú quieres. Se me aceleró el corazón. ¿Hoy mismo? Sí, papá. Ya hablé con la administración. Ya pagué todo lo pendiente. Solo falta que tú quieras venir conmigo. ¿A dónde? A tu casa, papá. ¿A mi casa? Pero el valuador. Cancelé la venta, papá. Tu casa sigue siendo tu casa. No podía creer lo que estaba escuchando. De verdad, papá. Y si tú quieres, Patricia, Miguelito y yo, podemos ir a visitarte todos los fines de semana, como antes, como cuando mi mamá vivía. Y si quiero que me visiten más seguido, todas las veces que tú quieras, papá.
Y si algún día me enfermo y necesito ayuda, te vamos a cuidar, papá. Los tres, en tu casa. Miguelito me tomó de la mano. Abuelito, ¿qué dices? ¿Te vienes con nosotros? Miré a mi alrededor. El jardín artificial del asilo, los otros viejos caminando sin rumbo, las enfermeras con sus sonrisas profesionales. Luego miré a mi hijo y a mi nieto esperando mi respuesta. ¿Sabes qué, Rodolfo? Sí me voy con ustedes, pero con una condición, la que tú digas, papá, que nunca más me vuelvas a tratar como si fuera un estorbo. Nunca más, papá, te lo juro por la memoria de mi mamá. Y que me dejes seguir cuidando mis geranios. Vas a poder cuidar todos los geranios que quieras, papá. Una hora después estaba empacando mis pocas pertenencias. Las 4 fotografías, mi ropa, mis medicinas, el radio que me había regalado Miguelito. Todo volvía a caber en la misma maleta vieja con la que había llegado. Pero ahora ya no era una maleta de exilio, era una maleta de regreso. Cuando salimos del asilo, Rodolfo cargó mi maleta hasta su carro. Miguelito iba tomado de mi brazo como si tuviera miedo de que fuera un sueño y yo desapareciera. Papá, me dijo Rodolfo antes de arrancar el carro, perdóname por haberte fallado. Ya te perdoné, hijo. Desde el primer día. ¿De verdad? De verdad. Los papás siempre perdonamos a nuestros hijos. Papá, te amo. Y yo a ti. Rodolfo, siempre te he amado. Durante el camino a casa, Miguelito me iba contando sus planes para la ceremonia de premiación. Abuelito, vas a ser mi invitado especial. Te voy a presentar como mi héroe, y toda la gente va a conocer tu historia. Ay, mijo, no soy para tanto. Para mí sí, abuelito. Y ahora para mi papá también. Cuando llegamos a la colonia Doctores, vi que doña Carmen estaba regando sus plantas. Al vernos llegar, gritó de la emoción. Don Evaristo, ya regresó, ya regresó. Se acercó corriendo y me abrazó como si fuera su propio padre. Don Evaristo, qué gusto me da verlo de vuelta. Doña Carmen, ¿cómo están mis geranios? Hermosos, don Evaristo, los regué todos los días como le prometí. Abrí la puerta de mi casa con manos temblorosas. Todo seguía igual. Los mismos muebles, las mismas paredes, el mismo olor a hogar que tanto había extrañado. Papá, me dijo Rodolfo. Perdóname por casi haber vendido tu casa. Perdóname por casi haberte quitado tu hogar. Ya está perdonado, hijo. Lo importante es que estoy de vuelta. Esa noche cenamos juntos los tres en mi cocina. Patricia había preparado pozole y se había disculpado conmigo con lágrimas en los ojos. Don Evaristo, perdóneme. Yo también me equivoqué. Yo también pensé más en mi comodidad que en su felicidad. Patricia, mija, no se preocupe. Lo importante es que ahora somos familia otra vez. Cuando se fueron me quedé solo en mi casa, pero ya no me sentía solo. Me sentía acompañado por todos los recuerdos felices que volvían a cobrar vida entre esas paredes. Salí al patio y saludé a mis geranios. Estaban más hermosos que nunca, como si hubieran florecido especialmente para celebrar mi regreso. Hola, mis flores, les dije. Ya estoy de vuelta. Ya estamos en casa. Esa noche, acostado en mi propia cama, con mis fotografías en mi propio buró, mirando mi propio techo con sus grietas conocidas, pensé en todo lo que había pasado. Había perdido 3 meses de mi vida en un asilo. Había conocido la humillación de ser tratado como un estorbo. Había sufrido el abandono de mi propio hijo, pero también había descubierto el amor incondicional de mi nieto. Había encontrado a una nuera que me quería de verdad. Había recuperado a un hijo que pensé que había perdido para siempre. Y sobre todo, había aprendido algo que nunca había entendido antes, que el amor de familia no siempre es perfecto, pero siempre es posible. Al día siguiente, Miguelito vino temprano para acompañarme a regar las plantas. Abuelito, ¿estás contento de estar de vuelta? Muy contento, mijo. Gracias por nunca haberme abandonado. Nunca te voy a abandonar, abuelito. Cuando me case con Fernanda, vas a vivir con nosotros si quieres. Ay, mijo, espero que para entonces ya no esté tan viejo. Para mí nunca vas a estar viejo, abuelito. Para mí siempre vas a ser mi héroe. 2 semanas después fue la ceremonia de premiación en Bellas Artes. Miguelito leyó partes de su ensayo ante cientos de personas, y cuando mencionó mi nombre, todo el público volteó a verme y me aplaudió. Esa noche salí en televisión nacional. Yo, Evaristo Hernández Morales, un viejo de 80 años que había pasado su vida trabajando en una fábrica textil, aparecí en las noticias como el héroe inspirador del ensayo ganador.
Pero lo más bonito no fue aparecer en televisión. Lo más bonito fue ver a Rodolfo llorando de orgullo cuando el presentador dijo: "Este joven ha demostrado que los verdaderos héroes no siempre usan capa. A veces solo usan overol de trabajo y un corazón lleno de amor". Hoy, 6 meses después de mi cumpleaños 80, puedo decir que soy un hombre feliz. Vivo en mi propia casa, cuido mis propios geranios, desayuno mi propio café en mi propia cocina. Rodolfo viene a visitarme todos los sábados con Patricia. Miguelito viene casi todos los días después de la escuela. Fernanda también viene seguido. Y ya me dice abuelo. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado en el asilo para siempre. Probablemente habría muerto solo, olvidado, resentido. Pero no pasó así. Y no pasó así porque un muchacho de 16 años tuvo el valor de escribir la verdad sobre su abuelo. Porque tuvo el amor suficiente para no dejarse convencer de que yo era un estorbo. El día que cumplí 80 años, mi hijo me regaló un boleto al asilo y me dijo: "Tu destino es el asilo, viejo". Pero mi verdadero destino era otro. Mi destino era descubrir que nunca es demasiado tarde para volver a ser valorado, para volver a ser amado, para volver a casa. Mi destino era aprender que a veces, los nietos nos enseñan a los abuelos qué significa realmente la familia.